Hola, hola, buenas tardes. Les habla su profesora Marilyn. Y en la clase de ciencias de hoy vamos a trabajar con las características generales de los microorganismos. El objetivo de la clase es identificar algunas características generales de microorganismos como las bacterias, hongos y virus, que son beneficiosos y también pueden ser dañinos para la salud. Primero que todo tenemos que partir con qué es lo que son los microorganismos. ¿Qué creen ustedes que serían estos microorganismos? ¿Eh? Podrían ser, cuando hablamos de micro, ¿cierto? Les puse esta imagen acá como para hacer un reconocimiento. Cuando hablamos de micro, se refiere a que son microscópicos, o sea que yo a simple vista no los puedo ver. Necesito un instrumento especializado que se llama microscopio para poder verlos, ¿ya? Y cuando hablamos de organismos, nos referimos a seres vivos en sí, ¿cierto? Pero nos vamos a dar cuenta que hoy día vamos a hablar de uno que no está considerado dentro de la categoría de seres vivos. ¿Ya? Y acá les puse un pequeño esquema, ¿cierto? De algunos caricaturas de microorganismos, ¿cierto? Porque cuando nosotros nos hablan de microorganismos, por lo general se nos viene a la cabeza como que son malos, todos causan enfermedad, hacen daño a los seres vivos, a las personas. Pero no siempre es así. Hoy día en esta clase vamos a aprender de que existen microorganismos que son beneficiosos para nuestra salud y que son beneficiosos también para nuestras necesidades. Bien. Entonces, tenemos algunos microorganismos y dijimos que se llamaban así porque eran microscópicos, que la única forma de poder verlos era a través de este instrumento que es el microscopio, ¿ya? Y dentro de esa categoría vamos a tener a las bacterias, ¿ya? Que serían microorganismos. Tendríamos al reino de los hongos, a los fungi, ¿ya? Tendríamos a los protistas, protozoos, ¿ya? A microalgas y a los virus. Hoy en día, ¿cierto? Con toda esta situación que está pasando de la pandemia, de lo que más se habla, ¿cierto? Es de virus, sobre todo del virus del coronavirus, ¿ya? Entonces, el coronavirus sería dentro de la categoría de microorganismos virales, ¿ok? Bien, vamos a proceder a leer este pequeño texto, ¿ya? Vamos a leer el siguiente texto con información general sobre microorganismos. Dice: los microorganismos son los primeros seres vivos en habitar la Tierra y se encuentran en todas partes. Son seres vivos microscópicos, o sea, solo son visibles al microscopio, como lo muestra la imagen, ¿cierto? Y como lo mencionaba anteriormente. Los microorganismos pueden tener diferentes formas y se encuentran flotando en el aire, repartidos en el suelo y en el agua, ¿ya? Algunos microorganismos son sólidos y otros se agrupan y forman colonias. Algunos realizan fotosíntesis, al igual que las plantas, y otros se alimentan de otros microorganismos. Las bacterias, los virus y los hongos son tipos de microorganismos que pueden ser beneficiosos o muy dañinos. Se ocupan en la fabricación de alimentos y antibióticos y también pueden causar enfermedades graves como la neumonía y el Zika. Como lo menciona el texto, vamos a tener microorganismos, ¿cierto? Que todos estos microorganismos van a estar en todas partes, en el agua, en los alimentos, en el suelo, en el aire, en nuestra piel, dentro nuestro y fuera de nosotros, en todo lo que nos rodea, porque son microscópicos, ¿ya? Por lo tanto, yo no los puedo ver. Es por eso que también, por ejemplo, por el tema de la pandemia actual por producto del coronavirus, se habla mucho de no tener contacto, de estar a 1 metro de distancia, ¿cierto? Porque se supo que este virus es aeróbico, que se transmite a través del aire, que se mueve o se desplaza a través del aire. Entonces te dicen, a más o menos 1 metro de distancia no debería de haber contagio. Tratar de tocar lo menos cantidad de superficies cuando yo voy a tener que, me veo en la obligación de salir de mi casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también están en la superficie de las cosas. Entonces, como lo vemos acá,
los microorganismos en general van a estar, ¿cierto?, rodeando nuestro cuerpo y han habitado con nosotros desde mucho antes de la existencia de los seres humanos, ¿ya? Pero así como les decía, así como hay microorganismos que nos pueden causar daño, que nos pueden perjudicar en la salud, como nos pasa con el virus del coronavirus, van a haber microorganismos que son muy, muy beneficiosos para nuestra salud y para muchas otras cosas que también realizamos en nuestra vida cotidiana. Según el texto, responde las preguntas sobre las características de los microorganismos. Primero, ¿de qué tamaño son? Decíamos que eran microscópicos, ¿cierto? Muy, muy pequeños, diminutos, que a simple vista no me permite verlos. Mis ojos no tienen la capacidad de ver algo tan, tan pequeño. Letra B, ¿qué forma tienen? Diversas formas, ¿cierto? Si ustedes pudieran buscar, indagar un poquito en internet y colocan ahí microorganismos, se van a dar cuenta que incluso en la misma categoría de algunos de ellos, como las bacterias tienen formas de cocáceas, que son formas esféricas, y formas de bacilos, que son formas como de bastoncitos, así, ¿ya? Otras tienen incluso formas ovaladas y otras como si fueran unos espirales, ¿ya? Entonces hay diversas formas que pueden tener los microorganismos en sí. Los hongos igual. De hecho, los hongos, tenemos algunos que lo veíamos en clases del primer semestre. Existen los hongos que van a ser unicelulares, que son microscópicos, microorganismos, como lo mencionamos en esta clase, y otros que van a ser multicelulares, como la seta, los champiñones, ¿cierto? Entonces, en el caso de los hongos, para esta clase nos estamos refiriendo solo a los hongos microscópicos, a los microorganismos, como el que causa, por ejemplo, la enfermedad del pie de atleta, que es el que nos causa mal olor en los pies por producto de la transpiración, de la humedad que se genera, ¿cierto?, en nuestros pies muchas veces. O de los hongos que crecen en el pan, que crecen en algunos alimentos como en las naranjas, los cítricos, ¿cierto?, cuando se empiezan a descomponer. Todos estos tienen distintas formas, ¿ya? ¿En qué tipo de hábitat se encuentran? En el aire, en el suelo, en la tierra, en el agua, en otros seres vivos también, ¿ya? ¿Qué obtienen o cómo obtienen su alimento? Realizando fotosíntesis algunos, y otros se alimentan de otros microorganismos o de otros organismos, ¿ya? Ahora esta información la vamos a leer y yo se las voy a tratar de explicar para que podamos proceder a las siguientes actividades. Lee la siguiente información sobre algunos microorganismos y los efectos beneficiosos o dañinos que producen. Ustedes van a estar trabajando en el cuadernillo de Aptus del segundo semestre, desde la página 27 a la página 29. ¿Ya? Toda la clase de hoy está entre la página 27, página 29, cuadernillo Aptus, segundo semestre. Proseguimos. En el caso de los tipos de microorganismos como las bacterias, los beneficios, dice, se ocupan de la fabricación de antibióticos, alimentos y vitaminas. También son importantes la desintegración de la basura. En cuanto a los antibióticos, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de esa palabra o tal vez la han escuchado pero no saben qué significa. Cuando hablamos de antibióticos nos referimos que es antivida, en este caso antivida bacteriana, ¿ya? Cuando se genera un antibiótico estamos hablando de un medicamento que inhibe la vida bacteriana. Entonces, por ejemplo, cuando a ustedes les da amigdalitis, que es cuando les duele la garganta, la zona de la garganta mucho, y sienten así como que unas glándulas que tienen ahí están como infladitas y les duele mucho, 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 no pueden tragar, no pueden hablar bien, a veces hasta les dificulta un poquito respirar. Entonces ahí está la presencia de una amigdalitis y eso lo causa una bacteria. Entonces, ¿qué hace el médico cuando ustedes los llevan al doctor? El médico, por lo general, les receta antibióticos orales o les coloca una inyección antibiótica. Si hay mucha inflamación, no les va a dar unas pastillas porque no van a poder tragarlas, ¿cierto? Pero probablemente les coloquen una inyección y sea con un antibiótico. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder matar a todas esas bacterias que están en esa zona causando el problema.
Ese es un antibiótico, esa es la función de un antibiótico. En cuanto a los beneficios en los alimentos, también vamos a tener que algunas bacterias van a ayudar, ¿cierto?, a producir algunos alimentos, ¿ya? Y ayudan también a poder obtener vitaminas. Por ejemplo, hoy en día se sabe, gracias a algunos estudios de científicos chilenos incluso, que nuestra flora bacteriana intestinal es capaz de producir, ¿cierto?, a partir de la fermentación de algunos vegetales como el repollo, es capaz de reproducir la vitamina B12, que es sumamente importante para las personas que son vegetarianas o que son veganas, porque estas personas no consumen carne. La vitamina B12 la obtenemos a partir de la carne, sobre todo de las carnes rojas, que es mucho más rica en esa vitamina. Y antes se sabía que, o se creía que nosotros los seres humanos no podíamos producir esa vitamina, que teníamos que adquirirla a través de la dieta. Entonces, como seres humanos no somos capaces de producirla, pero las bacterias que tenemos en el intestino nos permiten, por ejemplo, producir esa vitamina B12. ¿Se entiende? A partir de alimentarnos de algunos vegetales como el repollo, ¿cierto?, para poder obtenerla. Y también son importantes en la desintegración de la basura. Entonces ayuda a descomponer la basura. Si la basura no se descompone, ¿cierto?, en este caso estaría siempre ahí con los desperdicios, molestando y causando enfermedad. Entonces ayudan bastante en esas cosas. En cuanto a los daños que causan las bacterias, producen enfermedades, ¿cierto?, como mencionaba recién en el caso de las amigdalitis, ¿cierto? Algunas pueden ser muy graves, como por ejemplo la escarlatina, las amigdalitis que mencionaba recién, lepra, tétanos, cólera, meningitis. Las meningitis son sumamente peligrosas, y las neumonias, ¿ya? Las neumonias atacan a nuestro sistema respiratorio, así que es sumamente peligrosa, ¿ya? En cuanto a los virus, ya ustedes ya han escuchado hablar mucho de virus, sobre todo por el coronavirus, ¿cierto? Pero en el caso de los virus, dice, viven en el interior de otras células para reproducirse sin producir mayores beneficios. En realidad los virus, dentro de lo que es el mundo científico, no se ha descubierto cuáles podrían ser los beneficios que puedan tener. Y los virus no son considerados, les decía que había una excepción, ¿cierto?, de algunos microorganismos porque no son considerados seres vivos. No cumplen con las características para poder decir que un virus es un ser viviente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los seres vivos nacen, se alimentan, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Los virus no pueden hacer todo eso, porque, por ejemplo, para reproducirse necesitan a las células huésped, como habitan, según el texto también, dentro de las células de los animales, de las personas, ¿cierto? O de otros, incluso hay virus que atacan algunas plantas también. Habitan dentro de las células del hospedador, ¿cierto?, de este otro organismo, utiliza a las células de estos organismos para que puedan reproducirlo. ¿Cómo hace esto? Al introducirse a estas células, hace una copia de su propio ADN y lo introduce en el núcleo de la célula hospedadora y hace que la célula, ¿cierto?, le mete así como si le hace creer a la célula que el código ese es de ella. Entonces la célula de los otros empieza a reproducir a este virus. ¿Se fijan? Entonces es súper pillo, muy pillo, porque hace trampa, no puede reproducirse por sí solo y utiliza la célula. Entonces engaña los sistemas de defensa que tienen las células de todos los seres vivos para poder ingresar y para poder reproducirse. Y a partir de eso empieza ya a mantener como, entre comillas, algo de vida. Porque cuando está fuera de un organismo huésped, fuera de otro organismo, se enquistan, se encapsulan y es como si fueran inertes, como si no tuvieran para nada de vida. Pero si lo toma esa cápsula inerte, la toma otro organismo vivo, este puede volver a activarse, ¿ya? En cuanto a los daños, múltiples, ¿cierto? Producen enfermedades que pueden llegar a ser muy graves, como gripes, la peste cristal, la rubiola, el sarampión, los herpes, el ébola, que hace unos años atrás, ¿cierto?, tuvimos ese problema en algunas zonas del mundo, neumonias, sida, antivirus y Zika. ¿Ya? Y hoy en día también el famoso, la enfermedad de COVID-19 provocada por el coronavirus, ¿cierto? Por uno de los tipos de coronavirus. En cuanto a los hongos van a participar, ¿cierto?, en la descomposición de los residuos, principalmente participan en eso, ¿ya?
Por lo tanto, ya si van a estar descomponiendo residuos orgánicos, son un beneficio